Venezuela en este momento está en todos los lugares, ¿no? Ahora que aprendemos en televisor, Venezuela. Por ejemplo, yo que vivo en Madrid, todos los días la prensa española está con el tema de Venezuela para arriba y para abajo. Y mucho más en las elecciones pasadas se intentaba en todo momento de equiparar, no sé si conocen el partido político Podemos, no sé, pues han intentado siempre en términos mediáticos de equiparar lo que es esta idea negativa que hay en muchos sectores sobre Venezuela con lo que es Podemos. Pero aquí yo voy a hacer una reflexión, una explicación histórica sobre lo que era Venezuela durante el siglo XX y el proceso de cómo la figura de Hugo Chávez se fue convirtiendo en esa figura carismática que todos luego conocemos. Por ejemplo, en el siglo XX al principio, desde 1908 hasta el 1935, Venezuela estuvo gobernada por una dictadura. Juan Vicente Gómez estuvo gobernando durante 35 años prácticamente. Durante esos 35 años es que el Estado venezolano se empieza a configurar como un Estado con capacidad y mecanismos de intervención, de desarrollar política y de gobernanza, de coacción interna de un Estado centralizado como todos conocemos. Con la muerte de Juan Vicente Gómez en el 1935 hubo un bagaje hasta 1945 en el cual Venezuela estuvo gobernado por militares, los cuales abrieron el espacio para unas elecciones libres por primera vez. En ese momento es que llega, no sé si conocen, alguna vez han escuchado sobre Acción Democrática. Acción Democrática era un gobierno en esos momentos socialista, incluso cuando toma el poder empieza a aplicar políticas que podemos considerar socialistas en ese momento. Y solamente duró 3 años, que es lo que fue conocido como el trienio ADECO en Venezuela. En esos 3 años se llegaron a aplicar diferentes tipos de políticas más o menos parecidas a las de ahora. La única diferencia, o bueno, no diferencia, se parece mucho al gobierno de ahora en el sentido de la concentración, de tener una visión del poder en cuanto a moverse en base a una mayoría social, en el sentido de los votos, lo que quiero decir. ¿Qué quiere decir esto? Que gobernaban en el sentido de que hemos cogido la mayoría de los votos, por lo tanto nosotros vamos a hacer este tipo de política. No había un gobierno no había consenso en muchos sentidos que digamos en ese momento. Por esas razones surge un golpe de Estado en el 1948, por el cual llega la dictadura, llega una dictadura que estuvo por 10 años en general. Llega y esa dictadura dura 10 años en Venezuela. Esa dictadura, por ejemplo, se logra desplazar porque se empezó a desarrollar, aparte de una crisis económica, se empieza a desarrollar una desconfianza entre los propios militares. No fue necesariamente el pueblo venezolano, porque a veces se utilizan todos estos conceptos, no del pueblo, como si la cuestión del pueblo fuera una cuestión unitaria y no fueran unas cuestiones contradictorias. El pueblo es una cuestión, somos mucha gente, ¿no? Y el pueblo no es una cuestión unitaria que toma decisiones en una sola dirección, sino que es una cuestión bastante contradictoria. Esa dictadura, que se derriba en 1958, termina el 23 de enero de 1958. En el papelito que tienen algunos puntitos, algunas cosas que yo voy a decir y demás, pero ahí más o menos hay un resumen. Voy a tratar de seguir la línea de ese documento. Posteriormente, en 1961, llega lo que fue el pacto de punto fijo, bueno, que estaba ahí. Por eso fue que puse Venezuela de pacto de punto fijo hasta el bolivarianismo. Pues el pacto de punto fijo fue la posibilidad por primera vez, esto es una realidad, que configuró un sistema democrático liberal en ese momento. Fue, podemos decir, la democracia venezolana que más tiempo ha durado. Y la primera vez que Venezuela adquirió una constitución, que fue en 1961. Esa constitución, a diferencia de la actual, no fue votada por el pueblo venezolano. Sencillamente el Parlamento la hace y la aprueba, pero no como la actual, que fue mediante un proceso distinto que luego les hablaré un poco sobre ello. Por lo tanto, tenemos que considerar esto, ¿no?
Ahí es que se configura, se consolida una democracia liberal, pero también se configura, se desarrolla y se consolida lo que es el bipartidismo, con el partido COPEI y Acción Democrática. Durante esos 40 años que prácticamente duró esa primera democracia venezolana, 1961 hasta 1998, hubieron innumerables conflictos en Venezuela, había una guerrilla, había conflictos permanentes con la universidad y los estudiantes que normalmente, como siempre pasa, eran los que movilizaban en muchos aspectos políticos e ideológicos a las masas en Caracas particularmente. Hugo Chávez, por ejemplo, nace en Barinas en 1954, sus padres eran profesores de profesión, y hay tres aspectos fundamentales que influyen en el pensamiento político y económico de Hugo Chávez. Para empezar, obviamente esa educación de unos padres profesores tiene un impacto brutal en su vida, tienen unos padres conscientes de muchas cosas sobre el propio país. El propio Chávez dice que hay una revista muy interesante que leía que se llama El Tricolor. Esa revista era entregada a los profesores y hablaba de muchísimos aspectos patrióticos, ¿no?, de la sociedad venezolana, y de ahí Hugo Chávez aprendió muchísimo. Incluso hay un libro súper interesante de una entrevista que le hace la socióloga chilena Marta Harnecker, que se llama Un pueblo, un hombre. Es genial ese libro para entender un poco el pensamiento de Hugo Chávez mientras se iba desarrollando. Luego, Hugo Chávez también tenía una combinación de relaciones con su hermano Adán Chávez, que estaba en una relación de amistad y política con quien fue Douglas Bravo, que hoy estuve hablando con mi esposa sobre la figura de Douglas Bravo. Fue parte del Partido Comunista de Venezuela, pero luego se retira, se mete en una guerrilla, también funda otro partido comunista, pero se aleja de las posturas del Partido Comunista de Venezuela. Ahí se empieza a desarrollar una idea que posteriormente Chávez integraría a su pensamiento, que es lo que ellos llamarían y desarrollarían como una ideología autóctona. Ahorita están hablando del colonialismo y de la construcción de una propia identidad política e ideológica. Pues esta gente interpretaban que las figuras, por ejemplo, de Simón Bolívar, que representaban las ideas del republicanismo y la integración latinoamericana, de Ezequiel Zamora, que representa la lucha más de clase, y el pensamiento de Simón Rodríguez, que representaría el socialismo utópico. Es lo que ellos llamarían una ideología autóctona, que ellos la llamaron el árbol de las tres raíces. Hay que considerar esto porque muchas veces se tiende a pensar que los aspectos socialistas del pensamiento de Hugo Chávez siempre estuvieron expuestos ahí, cuando en realidad no. Incluso les voy a explicar luego, cuando se va a las elecciones por primera vez en 1998, cómo en el discurso, en el programa, eso no existía por el momento. Luego les voy a explicar cómo se logró configurar eso. Posteriormente, Hugo Chávez también tendría algo fundamental, que es que entra al ejército en 1971. Pero esa fecha es algo muy emblemática. En ese momento gobernaba Rafael Caldera. En ese momento había una propuesta de profesionalizar las Fuerzas Armadas. Y por primera vez, Hugo Chávez fue parte de la primera promoción de militares que fueron preparados y salieron del mundo militar con un bachillerato. Eso hay que tenerlo claro, porque anterior a eso, los militares en realidad iban a la Escuela de las Américas. ¿Conocen la Escuela de las Américas? Y conocen lo que se hacía allí, para que iban allí los militares de América Latina. Hugo Chávez no fue allí, no tuvo esa influencia, tuvo otro tipo de influencia sobre historia, ciencias políticas, la realidad venezolana en términos económicos. Por lo tanto, esa construcción y ese desarrollo de su pensamiento se da en un ámbito en el cual no era muy común para los militares. ¿Okay? Esto es lo que lo lleva, por ejemplo, en 1977 a fundar uno de los primeros movimientos, el Ejército de Liberación del Pueblo Venezolano. Ese movimiento duró realmente poco, y duró realmente poco porque realmente no había un plan, no existía un plan de acción en cuanto al desarrollo y a la construcción de ese nuevo movimiento. Muchas plantearía que una de las razones fundamentales por las cuales construyen un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas era, en primer lugar, que no querían unirse, ¿no?,
a lo que él llamaba esa democracia oligárquica que representaba el pacto de punto fijo, y en segundo lugar, no se quería unir a la guerrilla. En esos momentos la guerrilla venezolana estaba totalmente aniquilada en Venezuela, no tenía ninguna capacidad de operación, no tenía ninguna capacidad de influencia en la sociedad venezolana. Por lo tanto, opta por montar una organización dentro de las Fuerzas Armadas. Así, posteriormente, en 1982, esta es una fecha fundamental, porque este es el movimiento que continuaría y sí echaría raíces dentro de las Fuerzas Armadas, que es el Ejército Bolivariano Revolucionario 200. Y este nombre de este movimiento tendría dos significados específicos. La E del ejército significaría Ezequiel Zamora, que les hablé un poco sobre la idea clasista de Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora luchó en la guerra, lo que le llaman la Guerra Federal en el siglo XIX, y tenía una consigna que Hugo Chávez la llegó a utilizar muchísimo, que era horror a la oligarquía. Por lo tanto, había una aplicación ahí muy particular sobre Ezequiel Zamora. La B de Bolívar y la R de Rodríguez, de Simón Rodríguez. Por lo tanto, ahí se encuadraba dentro del movimiento lo que era el pensamiento del árbol de las tres raíces. Posteriormente, conocen lo que fue el Caracazo, ¿no? En 1989. Durante la década de los 80, por ejemplo, se fueron aplicando políticas neoliberales prácticamente en toda Latinoamérica. Y Venezuela, obviamente, no era la excepción. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se empiezan a aplicar una de las políticas neoliberales más fuertes, la privatización de casi todos los sectores públicos y la entrega de prácticamente el 80% de la renta del petróleo al Fondo Monetario Internacional y a todos los intereses que englobaba el Fondo Monetario Internacional. Así que podemos poner en perspectiva la capacidad que tenía el Estado venezolano en la década de los 80 para poder cumplir con las exigencias de desarrollo económico, de infraestructura, de sanidad, de educación. Era imposible prácticamente en ese momento. Por lo tanto, no solamente se vio perjudicada esas áreas que le acabo de mencionar, sino también el área de la transportación pública. Ahí duplicaron y triplicaron el precio de la transportación pública, y eso hace un estallido social en el cual la gente de los cerros de Caracas bajó a saquear, no como ahora que se da otra dinámica. Como yo le decía a un amigo, hazte una diferencia. Mírate los descamisados y descalzos que corrían para buscar comida en el Caracazo, y mírate la gente que protesta ahora con una máscara de gas que vale mucho más. Si no tienes para comer, ¿cómo tienes la capacidad para comprarte una máscara que te cuesta 80 y 90 dólares? Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerlo en perspectiva. El Caracazo fue fundamental no solamente para que la sociedad tomara una especie de conciencia, sino también para una especie de deslegitimación de la institución del bipartidismo, lo que representó el pacto de punto fijo. Los partidos políticos estaban totalmente desacreditados en ese momento. ¿Por qué en ese momento Hugo Chávez decide hacer una jugada? Cambiar el Ejército Bolivariano Revolucionario 200 por Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El 200 lo que significaba era que en 1982 específicamente, en esa misma década de los 80, se estaban celebrando los 200 años del natalicio de Bolívar. Eso es lo que representaba el 200. Y movimiento, porque en ese momento Hugo Chávez estaba pensando, luego del Caracazo, en lo que pasó a configurarse como una insurrección cívico-militar, que luego eso decae en lo que fue el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Todo ese desarrollo del Caracazo hace que los militares dentro de las Fuerzas Armadas, Hugo Chávez, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, decidan actuar mediante lo que fue conocido como la insurrección cívico-militar y actuar para tomar el poder. Pero no solamente era tomar el poder para instaurar una típica dictadura latinoamericana militar, sino que se había desarrollado contactos con civiles, un proyecto político para gobernar y celebrar elecciones. Era tomar el poder militarmente, como pasa normalmente en América Latina por los militares. Era otra lógica. Por eso es cuando Hugo Chávez se presenta a las elecciones y la gente sabía que era militar fuera de Venezuela, se veía con sospecha que un militar fuera a intentar de alguna manera llegar al poder
del gobierno. Luego de eso, Hugo Chávez sale en el 1994. Sale en el 94 indultado, bueno, en términos oficiales dicen que fue indultado, pero en realidad fue que el proceso no continuó porque el régimen de Punto Fijo ya no tenía la capacidad en realidad de procesar a una figura que se convierte en carismática en Venezuela. Porque luego cuando termina el golpe, siempre hay unas anécdotas en Venezuela y que te lo dicen todo el mundo. Siempre dice, Hugo Chávez fue el único que asumió responsabilidades cuando nadie asumía responsabilidades. Hay un video muy interesante de cuando Hugo Chávez se rinde en el 1992, que dice, no hemos logrado tomar el poder por ahora y yo asumo la responsabilidad de este movimiento bolivariano. Esas palabras impactaron a la gente de una manera brutal. Y tú vas a Venezuela y esas son las palabras que la gente todavía incluso hoy recuerda. El por ahora y el yo asumo la responsabilidad de este movimiento bolivariano. ¿No? ¿Qué sería haciendo así que podría estar? Luego, como les decía, Hugo Chávez sale en 1994 porque el régimen no era capaz de procesarlo. Porque luego del 92 él se convierte en una figura muy importante y emblemática como para procesarlo criminalmente por los actos del golpe de Estado. En ese mismo proceso, cuando sale de la cárcel, el movimiento bolivariano revolucionario todavía seguía pensando en las posibilidades de una sublevación militar. Incluso todavía habían contactos con los militares, con la Fuerza Aérea, con la Marina y con el Ejército para una posible sublevación cívico-militar, porque siempre la idea era lo cívico-militar, una conexión del pueblo y el ejército. Y habían dos posturas que se mantuvieron desde 1994 hasta 1997. Y en el primer lugar, la abstención, que ellos reconocieron como abstención activa, que era no participar de las elecciones, pero seguir militando en la calle, movilizándonos y tratando de influenciar más en la sociedad para una sublevación militar y popular. Y en segundo lugar, que es muy importante, lo que era el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. El llamado de la Asamblea Nacional Constituyente siempre estuvo ahí, incluso hoy en día el presidente Nicolás Maduro ha planteado la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que desde mi perspectiva se debió de hacer hace mucho tiempo, pero la están planteando ahora. Esas dos posturas de la abstención y la Asamblea Nacional Constituyente se mantuvieron hasta 1997. En el 97, a finales de 1996, se da una asamblea del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en el cual por primera vez Hugo Chávez presenta en esa asamblea las posibilidades de participar en unas elecciones. Eso tuvo unas repercusiones internas brutales. Nadie quería participar de las elecciones. Imagínense gente que estaba participando en este proceso político en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en los cuales siempre se estaba en la espera de una sublevación popular o militar. Tú venirles a decir ahora, mira que vamos a ir a unas elecciones. No les cabía en la cabeza. Hubo rupturas internas, gente, incluso vinieron amenazas de muerte, movimientos que estaban dentro del movimiento bolivariano revolucionario se fueron. Hugo Chávez prácticamente se quedó aislado en un primer momento. Luego de una especie de tanteo sociológico en la sociedad venezolana para saber cuál era el pensamiento de la sociedad venezolana en cuanto a las posibilidades de que el comandante Hugo Chávez se presente a unas elecciones, en abril de 1997 se celebra otra asamblea del movimiento bolivariano. En esa asamblea, por muy pocos votos, Hugo Chávez gana la resolución para participar de las elecciones, que serían un año después, 1998. Ojo, que estaban al lado. Ahí es que nace lo que fue el movimiento Quinta República. Por ejemplo, mi tesis de maestría sobre el movimiento Quinta República, que fue el instrumento político electoral que tuvo una duración de 10 años en la vida política venezolana. La inmensa mayoría de la gente lo que conoce es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero en realidad previo al Partido Socialista Unido de Venezuela existió el movimiento Quinta República. ¿Cómo se configuró este movimiento? ¿Cómo llegó al poder? ¿Qué elementos Hugo Chávez utilizó para llegar al mismo? ¿Con qué sectores Hugo Chávez contactó
Hay un personaje muy conocido dentro de este proceso que se dio en Venezuela que se llama Luis Miquelena. Muchas veces en ciertos sectores a veces se tiende a ser bastante sectario, ¿no? En términos de los contactos que pueden tener con uno con otro. Pero Luis Miquelena, por ejemplo, era una persona de la oligarquía venezolana. Fue quien llevó de la mano a Hugo Chávez a medios de comunicación. Entrevistas, dinero. Por ejemplo, yo estuve entrevistando el año pasado a Héctor Navarro, que fue ministro de Hugo Chávez desde 1999 hasta el 2013, y él me comentaba, si no es por este señor, él me dice, una vez estábamos sentados, Chávez, otro compañero y él. Y él dice, nosotros dijimos la necesidad de que Luis Miquelena saliera del grupo político. Y él me dice que Hugo Chávez se queda mirando arriba así y le dice, si ustedes me traen ahora mismo a alguien que haga lo que él hace, yo lo saco ahora mismo. Obviamente no podías encontrar a alguien que en primer lugar fuera parte de la oligarquía, tuviera el capital para llevarte de la mano, que te pudiera llevar de la mano frente a los medios de comunicación para que tú hablas en los programas, porque en una campaña electoral tú necesitas salir a la televisión, tú necesitas hablar en la radio, tú necesitas llevarte de alguna manera tu mensaje a la gente, porque si no es muy difícil tú lograr, a menos que sea por un proceso de una sublevación popular que tomes el poder, pero unas cuestiones electorales que necesitas convencer a la gente, que necesitas llevar tu mensaje, necesitas todos esos aparatos. Y esos aparatos no lo tiene la gente común y corriente como nosotros. Esos aparatos los tiene pues la oligarquía, que controla prácticamente todos los medios de comunicación en Venezuela, ahora menos por el proceso que se ha dado. Pues este señor es quien lleva a Hugo Chávez en cierta medida del poder, en términos de llevarlo a los medios de comunicación. Hugo Chávez tenía su personalidad y su carisma, que era lo más importante dentro de este rollo político. Incluso Luis Miquelena, Hugo Chávez lo hace el ministro del Interior y fue uno de los que conspiró luego en el 2002 en el golpe de Estado. Se reunió con sectores de la Embajada de los Estados Unidos, sectores de la oligarquía que siempre fueron reacios a la figura de Hugo Chávez, y fue una de las personas que conspiró. Hay unas palabras que hay en la entrevista esta que le dije con Marta Harnett, que es súper interesante porque Hugo Chávez le dice a Marta Harnett que imagínate, mi ministro del Interior se sienta conmigo y me dice, Hugo Chávez, tú tienes que darle para atrás unas leyes que acabas de aprobar. Su ministro del Interior estaba tomando la postura de la propia oligarquía, que eran las exigencias de la propia oligarquía venezolana, que tenemos que tener clara, como se lo dije al principio. Cuando todos estos grupos políticos de la oligarquía, de clases populares, de movimientos, incluso de derecha también, que estaban incluidos dentro del movimiento de esta república, se configuran para tomar el poder con la figura de Hugo Chávez como presidente, había una sola cosa que los unía a todos ellos. Era la refundación de la República Venezolana. Nada más. Nada más. Incluso si usted lee la actual constitución de Venezuela, los aspectos realmente son bastante reformistas, muchos. Ahí no dice socialismo por ningún lado. Eso ya llega por primera vez en el 2004, cuando Hugo Chávez por primera vez habla públicamente, no sobre socialismo, sino él dice, tenemos que pensar a sentarnos a reflexionar sobre la reconfiguración de lo que es socialismo, que no es lo mismo hablar de socialismo, porque él era muy crítico de lo que era, por ejemplo, las experiencias de la URSS y otros ejemplos en América Latina. Luego, cuando se celebra fíjate en eso, les voy a contar una cosa porque es súper interesante, cómo el bipartidismo, viendo la figura de Hugo Chávez, ya estaban previendo de alguna manera la posibilidad de que Hugo Chávez ganara las elecciones. En 1997, como ellos controlaban el Parlamento, reforman la ley electoral. Reforman la ley electoral un año antes para probar qué capacidad en verdad tenía la figura de Hugo Chávez. ¿Qué hacía con esta reforma? Pues separar las elecciones al Parlamento de las presidenciales. Se iban a celebrar en noviembre del 1998 las del Parlamento, que en ese momento era el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, le cambiaron el nombre, y en diciembre las presidenciales. Esto lo que hacía, le daba el espacio al bipartidismo,
a Acción Democrática y COPEI de al menos ver qué posibilidades tendría Hugo Chávez viendo la capacidad que tendrían sus partidarios en el Parlamento un mes antes. Eso no había pasado nunca en Venezuela. O sea que estos partidos se dieron a la tarea y se dieron cuenta del peligro que representaba para sus intereses y sus privilegios que llegara una figura como Hugo Chávez, que, como les digo, en ese momento todavía no había hablado ni de socialismo, ni siquiera de democratización de la economía. Nada de estos conceptos se utilizaban todavía. Cuando llega Hugo Chávez a la presidencia, cumple obviamente su programa. Una de las cosas fundamentales era una asamblea constitucional. Se celebra la asamblea constitucional en el 99 y la oposición, como desde un inicio, se niega a participar de ella. Incluso el 69% de las personas que representaron y se sentaron como constitucionalistas para redactar la Constitución eran partidarios del movimiento Quinta República. ¿Ok? Luego que se aprueba por primera vez, como le dije, es la primera constitución venezolana que el pueblo vota por ella. Nunca en la historia venezolana el pueblo había participado directamente de un proceso en el cual haya votado directamente en el proceso. Luego se celebran en el 2000 lo que ellos llamaban las mega elecciones. En esas mega elecciones, pues como se hizo una reforma constitucional, se hizo una nueva asamblea constitucional, se redactó una constitución nueva, pero eso significa que tienen que haber elecciones nuevas en las cuales se elijan todos los funcionarios públicos de voto, ¿no? Y en esa mayoría, en ese momento, Hugo Chávez adquiere una mayoría absoluta en el Parlamento, más la presidencia y prácticamente todos los estados, porque como saben tienen un sistema federal y tienen estados, ¿no? Creo que son 27 estados, me parece que son. Dentro de ese proceso, cuando Hugo Chávez en noviembre, el 14 de noviembre del 2000, por primera vez luego que se eligen, el Parlamento aprueba lo que se llama una ley habilitante. Una ley habilitante es un permiso del Parlamento para que el presidente pueda gobernar por decreto. Y esos decretos estaban dirigidos al petróleo, que aunque había sido nacionalizado, eso es muy importante, el petróleo fue nacionalizado en 1976, no lo nacionalizó Chávez. Lo que pasa es que había unas empresas privadas que controlaban ciertas áreas y había una camarilla de gente que representaba realmente a los partidos, al bipartidismo, que controlaban a PDVSA, pero PDVSA estaba nacionalizada en cierta medida. Hugo Chávez, cuando llega al poder, no tiene control del petróleo automáticamente. Cuando aplican las leyes habilitantes, Hugo Chávez espera, tenía un año. Cuando el Parlamento aprueba una ley habilitante, el presidente tiene un año para activarlos. Hugo Chávez esperó hasta el 13 de noviembre del 2001, un día antes. Cuando la oligarquía se entera de los intereses que tocaba, ahí fue que se empezó a desarrollar y se activó el golpe de Estado que vendría en el 2002. Porque ahí se tocaba el petróleo, había una reforma agraria, reforma de los bancos, toda la estructura económica, el aparato estatal. Y esos intereses iban a ser barridos en ese momento. Hugo Chávez, en ese momento también empieza con un discurso mucho más clasista. Al principio, él no siempre tuvo un discurso fuerte. Desde las elecciones, 98, 99, 2000, 2001, ahí se empieza realmente a ver qué intereses y qué intenciones en realidad venía a aplicar, qué tipo de política en realidad. O sea, en realidad Hugo Chávez lo que venía era aplicar lo que fue conocido como la Agenda Alternativa Bolivariana. Eso fue el programa político del movimiento Quinta República. Y en el mismo programa se establecía lo que se haría realmente con el petróleo, con la agricultura y con muchas otras. Conocemos la agenda en realidad, no mucha gente se lee los programas de los partidos. ¿Aquí alguien se ha leído el programa de los partidos? ¿No? En realidad la mayoría de la gente no lee un programa. Realmente nosotros políticamente actuamos mucho más si simpatizamos y si nos gustan unos planteamientos mucho más directos que sentarnos a realizar un programa. Eso es una realidad no solamente en Venezuela, también aquí
y donde sea. Somos seres humanos, así funcionamos. Entonces, luego de intento del golpe de Estado, tenemos que ver una cosa. Muchas veces románticamente se tiende a decir que las masas empezaron a bajar de los cerros, ¿no?, para contrarrestar el golpe de Estado. Y eso en parte es cierto. Pero nunca podemos estar tratando de romantizar todos los procesos políticos, porque eso no nos hace ver todo el contexto. Aparte de que las masas bajaron de los cerros en Caracas exigiendo el regreso de Hugo Chávez, dentro de la propia oposición había rupturas. Se dio un proceso de rupturas cuando Pedro Carmona, que fue el que nombraron presidente, Pedro Carmona fue el presidente de Fedecámara. Fedecámara es una organización de empresarios en Venezuela. Pues a ese señor es que ponen de presidente cuando derrocan a Hugo Chávez por 48 horas, creo que fue que duró el golpe de Estado. Pues este señor aplica lo que se llamó el decreto Carmona. El decreto Carmona delegitimaba todo lo que se había hecho, derogaba la Constitución bolivariana del 99. Y había sectores dentro de la propia oligarquía que, aunque no querían a Chávez, querían mantener al menos ciertos elementos constitucionales que se habían desarrollado hasta ahora. Había una ruptura muy importante y esta gente no fueron capaces internamente de coaccionarse como para mantenerse firmes dentro del proceso golpista. Eso hay que tenerlo claro, porque sin esa debilidad yo estoy seguro que esta gente son capaces de enviarle al ejército y que le disparen a la gente como han hecho en otros momentos. En el 1989 fue lo que pasó. La gente salió a la calle, mandaron al ejército disparó a la gente, hubieron casi 4.000 muertos. Entonces, lo hubieran hecho de nuevo. Yo no dudo de que la oligarquía venezolana, con tal de recuperar otra vez el poder político, fuera capaz de volver a lo mismo. Luego, posteriormente, yo creo que hay algo fundamental, que es cuando Hugo Chávez y el movimiento Quinta República logran una total hegemonía política en Venezuela, política e institucional. Y eso se desarrolla en las elecciones al Parlamento del 2005. La oligarquía venezolana, representada por Acción Democrática y COPEI, como no lograban obtener el poder político de nuevo en las urnas, pues estaban totalmente en el golpe permanente. Porque después del golpe de Estado, recordemos, luego a finales se da lo que fue el golpe petrolero. Yo recuerdo estando en Venezuela en el 2014, yo viajé con una familia de venezolanos porque yo vivo en Madrid y yo fui desde Caracas, Miami y después a Madrid. Y viajé con esta familia venezolana, que el padre de la familia me decía, es que yo lo que no entiendo es cómo, para que vean, vivir en un lugar no significa entender lo que pasa allí. En Puerto Rico hay gente que pues, vive aquí pero no entiende lo que pasa al lado. Incluso participan del proceso electoral y siguen votando por la misma gente que han destruido el país. Pues este señor me decía, yo lo que no entiendo es cómo es que nuestro país, siendo tan rico en petróleo, nosotros en el 2002 tuvimos que importar petróleo desde Brasil. Me decía, un venezolano, puro y duro, no entiende por qué Venezuela se vio en la obligación a finales del 2002 de comprar petróleo en Brasil para utilizarlo. ¿Se dan cuenta de la dinámica que está pasando? Eso es solamente un ejemplo. Eso fue con el petróleo. Obviamente, había un golpe petrolero. Aunque había sido nacionalizado, el petróleo estaba controlado. Fueron saboteadas. Muchas de las máquinas que se utilizaban en términos electrónicos eran administradas por una empresa de los Estados Unidos que sabotearon todo el proceso de distribución y los mecanismos internos electrónicos para la empresa PDVSA. Se detuvo toda la producción a finales del 2002, a principios del 2013, y gracias a la ayuda, fíjense, gracias a la ayuda de gente que cree en el proceso político de cambio y transformación de Venezuela y de sectores militares, lograron otra vez poner en funcionamiento lo que es PDVSA. Ahí es que por primera vez Hugo Chávez logra controlar el petróleo. Y recordemos que el petróleo es la principal fuente de ingreso del Estado venezolano, que no estamos hablando de cualquier cosa. Es como si usted ahora mismo en su trabajo le quitaran ahora mismo el 75% de su salario ahora mismo. Pues viva
con ese otro por ciento que le sobra. Entonces esa es la situación actual, esa es la situación en ese momento. Pues en el 2002-2003 por primera vez recuperan realmente, el Estado realmente, bueno, la revolución bolivariana más que todo, porque hay que enfrentar una cosa lo que es el Estado del proceso revolucionario, recupera el petróleo y ahí es que empiezan todas las misiones, no sé si en algún caso, misión Simón Bolívar, Miguel Zamora, que son proyectos de vivienda, de sanidad, de educación, ahí empiezan, porque es cuando en verdad el Estado logra, o el proceso revolucionario, recuperar la principal fuente de ingresos y poner a disposición de la sociedad pues la riqueza que se estaba desarrollando. Pues en el 2005, posteriormente, yo estaba contando esto y había saltado hacia atrás, pero en el 2005 es cuando logran la hegemonía política, porque la oposición, como estaba, ya no tenía capacidad de influencia social. En realidad la oposición venezolana está desacreditada. Usted va a Venezuela ahora mismo y la oposición realmente no tiene una capacidad de influencia social, y cuando ganaron el Parlamento lo hicieron por inercia. Es así de literal, ganaron el Parlamento por dificultades que se han generado luego de la muerte de Hugo Chávez, que luego voy a explicar un poco. Pues en el 2005 la oposición, como no tenía capacidad electoral de ganarle al movimiento Quinta República las elecciones, pues opta por decir que todo es un fraude. Incluso hoy en día ganan un parlamento mayoría absoluta y aún con todo eso siguen diciendo que es fraude. Como en un país y el mecanismo de fraude tú eres capaz de ganar unas elecciones. Esas son cosas obviamente que no se pueden, que son claras, pero que a nivel internacional no se entienden. Muchas veces en España la gente se queda así porque allí se roban las elecciones. Yo digo, pero vamos a ver. En España, por ejemplo, me consta de ver monjas llevando a viejitos que no saben ni ver, que no pueden ver, que tienen dificultades a votar. Eso pasa en España, siempre hay ese problema. Y nadie se le ha ocurrido decir que allí las elecciones están a mañana, ¿no? Que es una democracia occidental y cristiana y todo este rollo. Pues en ese 2005 la oposición había empezado a desarrollar la idea, la única arma que le quedaba, que era la del fraude. ¿Qué sucede? Que eso es una navaja de doble filo. Que si tú le estás diciendo a la gente, le estás diciendo al país, aquí hay fraude, en tus propias filas creas desconfianza. Pero la gente no vota. Y ahí Hugo Chávez sacó mayoría absoluta y controlar el Parlamento venezolano. Creo de los 135 escaños, cerró 134. Uno creo que era de un partido que estaba dentro del movimiento Quinta República, pero luego se separa. Para que vean el nivel. Ahí hubo una hegemonía absoluta y una libertad absoluta de ejecutar cualquier tipo de política. Ahí la oposición ya dejó de tener algún tipo de mecanismo para hacer política internamente en Venezuela. Si se dan cuenta, aunque los conflictos políticos y sociales continuaron en Venezuela, desde el 2005 a 2013 que Hugo Chávez, prácticamente la economía en realidad no ha tenido los problemas que ha tenido ahora. La figura de Hugo Chávez, y hay que ir allí para comprobarlo, la compañera que estuvo allí, no sé si pudiste comprobar la capacidad y el impacto que tiene la figura de Hugo Chávez en la gente. O sea, es súper elitista, sí. Pero la sociedad venezolana, en realidad, yo creo que incluso ha habido ya el bolivarianismo como tal, como idea, porque con Hugo Chávez el bolivarianismo por primera vez empezó a significar algo distinto, hay que tenerlo claro. En Venezuela casi todos los partidos son bolivarianos, en realidad, desde el siglo XIX hasta el 2017. El asunto es que con Hugo Chávez, Bolívar empezó a significar algo de las clases dominadas contra los oprimidos, de las clases dominadas contra el opresor. Es la primera vez que se hace esa articulación ideológica en la cual la figura de Bolívar, que era un oligarca de toda la vida, un tipo, no era una persona cualquiera, era una persona que se codeaba incluso con el rey de España, que iba a España, viajaba, regresaba a Venezuela, que era dueño de esclavos. Pero él hace esa articulación de la figura de Bolívar, y por primera vez esa idea de Bolívar ya no es la de el republicano o la persona que quiere una unificación de Latinoamérica, sino que va mucho más allá que eso. Ahí está la idea de los pobres contra los ricos. ¿Ok? Luego, como les contaba, luego del 2005, 2013, una especie de relativa
podría decir paz. La oposición ya no tenía capacidad ninguna de articular algún tipo de política, sea electoral o sea en la calle. Recuerdo, hay un historiador que se llama Jesús Manuel Viva, recuerdo que me decía, cuando Hugo Chávez estaba aquí, esta gente no se atrevía. ¿Cómo se llaman las cuestiones que ellos ponen en la calle? Se me olvidó. La guarimba. Y esta gente no se atrevía porque Chávez, miren la idea, decía, miren que Chávez le soltaba el pueblo. Si Chávez le soltaba el pueblo, o sea, ese control y esa capacidad, porque Chávez era una figura política carismática que se comunicaba directamente con la gente. O sea, había una comunicación emocional, discursiva. Incluso la gente te dice, es que él era del llano, él era así, alegre y tal. Hay una idea súper romántica, obviamente, de la figura, pero que la gente lo siente. La gente lo siente de verdad. Y lo que estaba diciendo, que he ido atrás, la figura de Bolívar hoy, yo creo que ha sido cambiada por la figura de Chávez. La figura de Chávez hoy en día se ha convertido en realidad en, yo creo que en términos históricos puede ser que en el futuro no lejano se convierta en una ideología. ¿Cómo definir esa ideología? No lo sé. Es muy complejo definir esa ideología, porque Hugo Chávez era una figura complejísima. No era muy sencillo en términos ideológicos definir a Chávez, porque Hugo Chávez en el 98 te decía, por ejemplo, que el marxismo no funcionaba, y en el 2010 decía que era marxista y cristiano. Y a la misma vez en el 2002 te salía con la Constitución en una mano y en la otra mano con el crucifijo. Esas son cosas que son muy difíciles de explicarlas. Y tiene que ver, por ejemplo, que lo hablaba con la compañera, de la cuestión religiosa, por ejemplo, que se da en Venezuela, donde han querido conectar lo que es el pensamiento socialista con la realidad antropológica en términos religiosos de la sociedad venezolana. Y yo lo vi, por ejemplo, estando en el Congreso de la Juventud del PSUV, como, hablando con compañeros del Partido Socialista en ese momento ya, no había una separación, era lo mismo. Y lo hacían de buena fe, no era una idea malintencionada de manipular, sino que había una intención de una especie de conexión con la teología de la liberación, ¿no? Y el socialismo. O sea que la figura de Hugo Chávez es una cuestión bastante compleja de definir o encasillar. Es decir, este es un comunista, ¿no? O un socialista, ¿no? O un capitalista. Incluso definir el proceso como una cosa específica es muy complejo. Por ejemplo, que le decía en el 2016, por primera vez Hugo Chávez habla abiertamente, ya ahora de verdad, de un proceso del socialismo, ¿no? El socialismo del siglo XXI. 2006. Sí, 2006. Y por eso se ven en la obligación de desplazar a lo que fue el Movimiento Quinta República, que fue el primer partido político que participó en unas elecciones, para construir el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido abiertamente ideológico, socialista y de masas. Porque el Movimiento Quinta República, en realidad, como les contaba, era un movimiento, pero dentro tenía diferentes partidos políticos. Incluso Hugo Chávez da una anécdota en cuanto a esto, de los problemas que se estaban generando dentro del movimiento. Él decía, es que tenemos un problema. Yo nombro de ministro a X personas, que es del partido X, y te montan en el ministerio, que hace una asamblea del partido. Y ese era un problema que se estaba generando. O por ejemplo, se encontraba en Rusia de visita Relaciones Internacionales, y de momento allí se encontraba al partido tal haciendo relaciones internacionales en nombre del gobierno venezolano. Y entonces esos son conflictos que se iban generando dentro del Movimiento Quinta República, que evitaban una articulación coordinada del gobierno venezolano como un Estado, y no como un grupo de gente que va por allí diciendo cuál supuestamente es su política internacional. Y posteriormente eso nace en el 2008 el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido, ya como les dije, abiertamente socialista y con unas características específicas y definidas. Yo creo que, como le puse en el título del primer punto, la figura de Chávez es una figura carismática. Uno de los problemas fundamentales está cuando un proceso político depende de una figura. Y no porque Hugo Chávez lo haya querido,
En realidad hubieron intentos, se crearon mecanismos para que no se creara una dependencia en absoluto de una figura como la de él. Porque obviamente somos seres humanos y todos vamos a morir en algún momento. Pero no se preveía lo que iba a pasar, que fuera que él muriera en el 2013. Y esto fue un golpe terrible para el movimiento bolivariano. Un golpe terrible para todo el proceso político que está teniendo muchas consecuencias de lo que estamos viendo hoy. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy por esa incapacidad, por ejemplo, del propio Estado de articular una política revolucionaria, porque ha caído una mecánica de inercia y de burocratización dentro de las instituciones del Estado. Recuerden que estamos hablando de gente que estaban acostumbrados a luchar en los años 80 y 90 en organizaciones como nosotros, no en un Estado. Y no es lo mismo estar en una organización haciendo una marcha que controlando los mecanismos de una institución como un Estado. No tienen nada que ver. Y mucha de esta gente se han visto en una inercia y el proceso ha tenido muchísimos problemas. Incluso, ahorita les comenté de Héctor Navarro, que para mi tesis de maestría lo entrevisté, y él me estaba explicando las dificultades que se dieron cuando Hugo Chávez muere. Mucha gente con temor a que la oligarquía y la oposición tuviera capacidad otra vez. Mucha gente se fueron, procesos de corrupción que han dañado el propio proceso político. Recuerden que cuando tú montas un partido político de masas, ahí puede entrar cualquiera. No es que te van a decir, te van a hacer un análisis, a ver tu expertise y si eres un revolucionario de toda la vida. Esas cosas no se preguntan a nadie en realidad. Cuando tú montas un partido político de masa, tú le dices al pueblo, ven, ¿no? Y entra cualquiera. Hay mucha gente que está dentro del partido, está dentro del proceso, pero por diferentes razones le han hecho daño al proceso y han debilitado también la capacidad del gobierno de poder desarrollar el proceso revolucionario de una manera como la que se estaba desarrollando cuando Hugo Chávez estaba en vida. Aparte que una de las cosas que había visto en mi investigación era que el movimiento Quinta República, hacer un movimiento que tenía muchos movimientos adentro de organizaciones políticas, tenía una capacidad horizontal interna, porque las decisiones no se tomaban por una sola organización. Eso obligaba a una autorregulación de todos. O sea, yo vigilaba lo que hacía aquel vigilaba lo que hacía yo, y así sucesivamente. En el Partido Socialista de Venezuela eso ya no pasa. Incluso Héctor Navarro, que fue ministro de Hugo Chávez desde 1999 hasta el 2013 exactamente, cuando muere Hugo Chávez, es expulsado del partido por pedir que se haga una auditoría, porque él mismo estaba viendo ciertas irregularidades en cuanto al dinero público. Y eso es un problema. Eso es un problema porque crea desconfianza en tu propia gente. Crea desconfianza en tu propia gente en los barrios, en el partido político, en el proceso revolucionario. Y esas son muchas cosas de las que se está viviendo internamente hoy día, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y su incapacidad para poder construir algo con el pueblo realmente conectado con la gente. Y la oposición ha visto la brecha. La oposición en el 2013, si se han dado cuenta, se vio envalentonada tan pronto Nicolás Maduro tomó la presidencia mediante unas elecciones, obviamente, que fue uno de los momentos más violentos también. Y ahora, lo que estamos viviendo en este momento, que también hay que reconocer una cosa: hay una operación mediática también en esta situación. Ahorita por la mañana estaba hablando el compañero de México, donde desaparecieron 43 estudiantes y no vemos a ningún político español, que muchas veces van a Venezuela, o algún político estadounidense yendo a México a decir, mira, que 43 estudiantes contra los derechos humanos, ¿no? En Venezuela no se ha desaparecido una sola persona. En realidad el gobierno venezolano tiene mucho cuidado en cómo interviene en las manifestaciones, porque sabe que está siendo vigilado por todo el mundo. Sabe, incluso, es una lástima porque muchas veces los medios de comunicación no saben cuando un oficial se excede en sus funciones, es sancionado en Venezuela. Es automáticamente sancionado.
El problema es que los medios de comunicación lo que hacen es sobredimensionar ciertos focos específicos para construir una ilusión de un país en virtual descomposición. Pero en realidad, la realidad objetiva no es esa. Hay países latinoamericanos en condiciones mucho peores en realidad. Por ejemplo, hasta Honduras, donde dieron un golpe de Estado en el 2009 a Manuel Zelaya, donde han habido asesinatos, Marta Cáceres, la compañera Marta Cáceres también asesinada. Pero sin embargo, ninguna de estas organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos y Almagro, que anda... Pues este señor es muy curioso, porque anda de país en país, prácticamente haciendo el trabajo de la oposición venezolana, pero literal. La única diferencia que tiene es que este señor tiene en sus manos los instrumentos y los mecanismos de una organización internacional como la Organización de Estados Americanos. Y eso es súper peligroso lo que estamos viendo, porque la oposición no solamente se articula dentro de Venezuela, la oposición tiene capacidad de articularse fuera de Venezuela. En España, por ejemplo, yo nunca he conocido a nadie, por excepción de compañeros muy cercanos, que no piensen que Venezuela es una dictadura. Los medios de comunicación tienen capacidad de influir en las mayorías sociales y de conducir a esas mayorías sociales para que piensen de X o Y forma, para construir una percepción, una noción de algo en términos políticos y se dirijan hacia eso. En España ahora mismo, si usted es vinculado con Venezuela, con ETA, o con Corea del Norte, o con Irán, usted políticamente está perdido. Porque los medios de comunicación articulan la idea, por ejemplo, los otros días hubo una política de Cataluña, que ustedes saben que Cataluña ahora mismo está en un proceso de un referéndum independentista, y hay una chica que se llama Gabriela, que es un partido que se llama la CUP, no recuerdo la sigla, qué es lo que significa, pero un partido de izquierda independentista catalana. Y esta chica fue en un viaje a Venezuela, fletado por un avión presidencial venezolano, pero eso fue hace años. Y ella lo hizo público en realidad, incluso escribió un blog público donde ella narraba sus experiencias con organizaciones internacionales. Pues eso lo cogen los medios de comunicación en España y unen a esta chica, que no tiene nada que ver con Podemos, pero como es de izquierda, la unen y automáticamente se han llevado enredados y han vinculado con Venezuela, incluso con un supuesto etarra que el gobierno venezolano montó en el avión, que en realidad no tiene nada que ver, pero tienen estas capacidades de crear y construir nociones, hegemonía cultural, y romper con eso es muy difícil porque en los espacios de televisión se da muy poco tiempo para reflexionar sobre las cosas. Usted tiene que decir en 10 segundos una línea general que le llegue a la gente. Y si usted se pone ahí a soltar el rollo muy reflexivo, le van a costar a los 15 segundos. Así funciona la mayoría de los medios de comunicación. Estudié Historia de América y ahora el doctorado en Ciencias Políticas. Aparte de todos estos problemas que el gobierno venezolano ha sido incapaz también, que hay que reconocerlo, porque si uno no reconoce y es crítico con las cosas, uno no puede corregir cosas. Y si uno en algún momento quiere articular alguna política, sea aquí o donde uno esté, uno tiene que tener capacidad de ver esa realidad para corregirla. Aparte de todos estos problemas que acabo de mencionar sobre las interioridades del gobierno venezolano y de la institución del partido, el gobierno venezolano, si lo sabían, subvenciona el trigo, por ejemplo, y otras cosas. Allí se supone, en realidad, cuando usted va a comprar el pan es súper barato. Pero ¿qué ha sucedido? Que ciertos sectores empresariales han logrado, incluso las más grandes, las panaderías mucho más grandes, son capaces, por ejemplo, de ponerte un letrero que dice que no hay pan, pero dentro del almacén tienen 200 sacos de harina. Es así de literal. Porque de esa manera pueden, como está subvencionado, pues en realidad no han gastado el dinero en esa harina. Es muy fácil tú vulnerar al Estado en ese sentido, porque tú no estás haciendo el desembolso en realidad de esa harina, sino que el Estado te la está subvencionando para que el pueblo pueda consumir pan, pero tú no produces el pan para crear una crisis artificial. Y eso funciona. Y eso funciona, pero excelentemente. Y eso sucede con el café, eso sucede con la pasta de dientes. Yo cuando estuve en Venezuela, las veces que he estado, he ido a los supermercados y he visto de
¿Dónde coño está ahí el programa para desarrollo e industrialización de Venezuela? Y eso es un problema. Cuando tú tienes capacidad, por ejemplo, una de las crisis que tiene España en este momento es el haber desmantelado su industria para que Alemania se convirtiera en un productor de mercancías con alto valor añadido, que son carros, computadores, ordenadores, teléfonos. Y Venezuela nunca ha logrado desarrollar sus fuerzas productivas. Yo creo que ahí, porque yo no soy economista ni soy un experto, pero la lógica, cuando tú te lees a cualquier economista o politólogo, siempre te habla del desarrollo de las fuerzas productivas, porque es que tú tienes la capacidad de que la gente tenga un trabajo, produzca y pueda vivir de eso. Pero el problema de Venezuela es eso, que no tienen unas fuerzas productivas desarrolladas y no lo están haciendo todavía. Incluso, a mí me contaron la anécdota, que realmente no tengo el dato completo, de la nacionalización de una empresa que era la única que tenía el monopolio de los pesticidas. Nacionalizan, le traen alegadamente los documentos a Hugo Chávez, eso no está con el ministro Navarro, y dicen, mira, esta gente tiene el monopolio aquí. Expropiese. Mucho dinero ahí. ¿A quiénes pusieron a administrar la empresa? A militares. Entonces los militares después no sabían qué hacer con la empresa. Entonces después tuvieron que echar para atrás y volver a buscar a la gente que estaba administrando la empresa para contratarlos, para que esa gente administrara la empresa que había sido nacionalizada. Así se desarrolla un proceso de nacionalización. Y eso es un peligro, porque lo que hicieron en realidad fue destrozar un espacio que podía ser rentable para el país. Hay que entender que el poder en Venezuela lo ha mantenido la derecha. Chávez y el bolivarianismo logró control del gobierno, la hegemonía del sistema de gobierno y el sistema educativo, etc. Pero la derecha siempre mantuvo los periódicos, la televisión, los poderes económicos. O sea, más que una figura, también hubo un proceso de lucha del poder. Claro, el proceso de expropiación que se dio, por ejemplo, en la Revolución Cubana, fue un proceso de expropiación absoluto. Cuando la oligarquía no estaba, había unos ataques directos y cortaron sin indemnizaciones ninguna. En Venezuela hay un régimen constitucional, hay una constitución. No sé, Chávez siempre hablaba de seguir las leyes. Por lo tanto, si tú expropias, igual que si expropias en Puerto Rico también, porque aquí se puede expropiar, y en España se expropia también, pero siempre se indemniza a la persona con el costo de lo que estás expropiando. No, pues muchas gracias por su atención, ¿no? Y por su paciencia. Gracias.